Quiero invitarla a que tome asiento y por favor abra su Biblia en el libro de 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 2. Y dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, esta palabra que tú has puesto en mi corazón necesita algo. Y es que tu unción esté, Señor, en cada palabra que voy a pronunciar, y que seas tú confirmando a cada corazón. Yo te pido, Señor, de manera especial que hagas arder los corazones, como un día aquellos hombres camino de Maús, al escuchar la palabra que salía de la boca de Jesús, pudieron declarar que sus corazones ardían cuando las palabras de la ley le fueron compartidas. Señor, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo y te damos gracias. Amén. Amén. Dice la Escritura, Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Diga conmigo, a tiempo y fuera de tiempo. Una vez más, dígalo conmigo, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy quiero hablarles acerca de algo que termina afectándonos cuando no tenemos muy claro lo que Dios pudiera hacer. La Biblia dice que Pablo le menciona a Timoteo que inste, que redarguye, que reprenda, que exhorta en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. A veces nosotros consideramos que hay cosas que pueden cumplirse en determinado tiempo. Y si no sucede en ese tiempo, sencillamente claudicamos, abandonamos, porque decimos ya no se pudo. Pero la Biblia nos muestra que existen cosas en tiempo y fuera de tiempo. O sea, hay un Dios que opera fuera del tiempo de los hombres, pero opera dentro de su tiempo. Amén. Entonces, terminamos nosotros a veces acostumbrándonos a ciertas cosas con las cuales aceptamos las dificultades, aceptamos el dolor, aceptamos la enfermedad. A veces me encuentro con personas que están enfermas, llevan mucho tiempo enfermas y les pregunto si esperan que Dios haga algo en ellos. Dicen, no, yo ya me acostumbré a esto. Siempre he estado enfermo, ya los médicos no hacen nada, yo le he pedido al Señor y no ha pasado nada. Entonces, como que nos acostumbramos a una circunstancia y por acostumbrarnos a ella, tampoco podemos ver lo que Dios pudiera hacer. Tal vez no sucedió en el tiempo que esperábamos, pero puede suceder fuera del tiempo que lo esperábamos, que puede estar dentro del tiempo de Dios. Entonces, un enemigo para poder ver respuestas y milagros de parte de Dios tiene que ver con nuestra costumbre. Yo no sé cuántos de ustedes aquí en la iglesia siempre se sientan en el mismo lugar. ¿Cuántos en su casa duermen en el mismo lado? Mi esposa me decía, oye, ¿tú por qué duermes tan a la orilla? Yo le decía, no sé, es la costumbre. Pues a veces tenemos diferentes costumbres, ¿verdad? En la mesa del comedor, cada uno agarra su puesto, ¿cierto? Y si no es en ese lugar que se sienta, no está cómodo. Vivimos de costumbre y nos acostumbramos a ciertas cosas. Cuando usted viene para la iglesia, creo que lo que usted hace es que siempre se viene por el mismo lado.
Si usted viene caminando, siempre se baja en el mismo lugar, siempre camina, pero no se atreve a hacerlo por otro lado porque tiene una costumbre. Nos acostumbramos, a veces nos acostumbramos a lo bueno, nos acostumbramos a lo malo o tenemos sencillamente hábitos con los cuales estamos acostumbrados y nos cuesta romperlos, pero hay algo que nosotros tenemos que aprender y es que tenemos un Dios que continuamente está haciendo cosas nuevas, sus misericordias son nuevas cada mañana, hay oportunidades nuevas para cada uno de nosotros, hay un Dios que siempre quiere hacer algo diferente en tu vida, pero ¿sabes qué es lo que lo detiene? Nuestra costumbre. Estamos tan acostumbrados a algo, estamos tan acostumbrados incluso, ¿qué pasaría si dentro de la liturgia normal del culto nosotros cambiáramos todas las cosas? Que la alabanza no fuera al principio, sino fuera al final, y las ofrendas se recogieran a mitad del mensaje, ¿cierto? Tal vez usted diría, aquí se volvieron locos, ¿qué es lo que están haciendo? Porque nuestra costumbre impide que podamos abrirnos a cosas que Dios quiere hacer. Y así como estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma, a veces también nos acostumbramos a las cosas que nos están pasando y nosotros somos los que nos resistimos a ver los cambios. Pero la Biblia nos dice que Dios es un Dios que quiere hacer cosas nuevas. Quiero que le toques a unos 2 o 3 personas y dile, Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Una vez más, dile, Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Es tan así que Dios le habla a un hombre de casi 80 años y le da una promesa de darle un hijo, cuando su esposa es estéril. Y pasan 20 años, y después de los 20 años de esa promesa es que ellos reciben por primera vez el hijo. Pero hubo momentos en que Abraham quiso claudicar, porque veía que como que esa promesa no se podía cumplir. Y cada vez que él pensaba en algo diferente, pues Dios lo sorprendía y le decía, mira las estrellas del cielo. Y entonces Abraham miraba las estrellas del cielo y le decía, pues así va a ser tu descendencia. O sea, no solo vas a tener un hijo, de ese hijo se van a desprender hijos, se van a desprender familias, pueblos, naciones. Será algo muy grande. Y Abraham volvía a soñar con eso, pero a veces estar tan acostumbrado a una condición parece que nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo en la vida de alguien, a veces tiene que cambiar las circunstancias. Dios a veces tiene que removerte del espacio donde estás cómodo para que te abras a lo que Él quiere hacer. Por ejemplo, Abraham se llamaba sencillamente Abraham, y Dios le cambió su nombre por Abraham. O sea, le puso nombre de multitudes o padre de multitudes, de muchedumbre, de mucha gente. Y Dios tuvo que cambiarle el nombre. Para que Dios pudiera hacer algo con Pedro, le tuvo que cambiar el nombre. Él era llamado Simón. Simón significa como una caña que es movida por el viento, por las circunstancias. Era una persona que se movía de acuerdo a cómo estaban los momentos. Y si las cosas estaban a favor, yo me imagino que Pedro era una persona como emocional, movida por aquello que pudiera estar a favor o movida también por aquello que estaba en contra. Pero entonces el Señor le dijo, ya no te llamarás más Simón. Diga conmigo, ya no se llamará más una persona inconstante, movida por las circunstancias, por todo viento, por todo comentario. Ya no es una persona movida por su alma, no es un almático. De ahora en adelante serás Pedro. Y Pedro significa roca. Diga conmigo, una roca fuerte. Aleluya. Qué tremendo que Dios tuvo que cambiarle el nombre para poderle cambiar su propósito. Escúchame, ¿sabes qué tiene que hacer a veces Dios para que podamos entender los planes que Él tiene y para poder recibir lo que Él tiene para nosotros? Tiene que movernos del estado y del lugar donde estamos. A veces nosotros no podemos interpretar los cambios que Dios hace a nuestro alrededor.
Pero parte de esos cambios es porque Dios se propuso algo en su corazón para nosotros y quiere cumplirlo. Dile a la persona que está a tu lado, el que comenzó la buena obra, díselo, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Ahora, si tuvieras que pensar en todo lo que eso involucra, tal vez tú dirías, no, Señor, yo no podría. Entonces Dios no va a pedirte permiso. Dios sencillamente lo va a hacer. Amén. Pero una de las cosas que tú tienes que aprender es que todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es nuevo. Amén. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es nuevo, y lo que va a impedir que lo nuevo de Dios se pudiera cumplir tiene que ver con aquel estado en el cual nosotros estamos acostumbrados. Nuestra costumbre, nuestro lugar de costumbre, de comodidad, es lo que impide que Dios pueda hacer algo nuevo. Así es que hay algo que tenemos que empezar a aprender, y necesitamos empezar a incomodarnos por causa de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, sal de tu comodidad. Dile, sal de tu comodidad. Aleluya. Ahora, quiero que miren algo conmigo en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 5 al 23. Vamos a leer una historia. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá adelante con él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Aleluya. ¿Sabes? Cuando yo miro este pasaje, pienso en cuán acostumbrado estaba este hombre, que era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Dios, y escucha esto, era un hombre que servía a Dios. Durante mucho tiempo oró porque él quería un hijo.
Porque de acuerdo a la costumbre judía, una familia que no tuviera hijos era una familia que no contaba con la bendición de Dios. O sea, se podría decir que una mujer o un matrimonio sin hijos era un matrimonio que por alguna circunstancia estaba viviendo bajo una maldición. Entonces, imagínate a este siervo que hablaba de un Dios poderoso y la gente le decía, ¿y dónde está tu hijo? ¿Dónde está ese Dios poderoso que tú hablas? Y la oración continua de este hombre era, Señor, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. Y tal vez por el tiempo se le olvidó que había hecho esa oración. Pero cuando él ya no podía, vino Dios y envió a su ángel para darle una tremenda sorpresa. Y es que les daría no solo cualquier hijo, y esto me llama la atención, Dios les dio el profeta más grande que hubiera existido en la historia. Aleluya. Escúchame esto. La Biblia habla en un relato acerca de, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, la Biblia habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dentro de esta parábola que habla Jesús, habla de una viuda que continuamente va al juez, continuamente y le dice, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y dice que aquel juez, desesperado por las palabras de esta mujer, dijo, le haré justicia, no sea que me colme la paciencia. Y dice el Señor, escuchen lo que dijo el juez injusto, ¿acaso no hará Dios con sus escogidos como este juez que claman a Él día y noche, día y noche? ¿Acaso se demorará Dios en contestarles? Qué tremendo es lo que Jesús enseña aquí. Jesús enseña que hay un poder en lo que continuamente nosotros estamos orando. Amén. Pero hay algo por lo cual nosotros dejamos de hacerlo, y es porque nos acostumbramos a lo que estamos viviendo. Tú tienes que resistir lo que estás viviendo cuando lo que vives no es parte de lo que Dios quiere. Y tú tienes que identificar, la enfermedad no es parte de lo que Dios quiere. Algunos dicen, es que esto me lo mandó Dios porque con esto me está probando. No. Dios no necesita probarte a través de la enfermedad. Dios tampoco quiere enviarte necesidad. Dios no es un Dios de escasez. Escucha esto. Dios no es un Dios de dolor. Dios no quiere que tú vivas dolor. No. El problema es que nosotros hemos causado y producido el dolor para nuestras vidas. Pero cuando eso está sucediendo, tenemos que tener claro que hay un Dios que extiende su mano y que quiere ayudarnos y que quiere desatar su gloria y su poder. Y mientras tú seas consciente de lo que Dios puede hacer, pero también seas consciente de lo que el diablo está haciendo, y pongas en tu corazón la disposición de ver lo que Dios va a hacer, escúchame, Dios va a responder a tu oración. Dios va a responder a tu oración. Tal vez no es en el tiempo que tú quieras, pero es en el tiempo de Dios, ¿cierto? Así como Pablo le dijo, insta en tiempo y fuera de tiempo. Pues aun cuando nosotros pensemos que no sea tiempo, para Dios es tiempo. Amén. Dios tiene un tiempo en el que puede hacer las cosas, y claro que Dios lo hará. Ahora, las oraciones de este hombre acerca de su hijo tal vez quedaron olvidadas, pero no quedaron olvidadas para Dios. Escucha esto. Esas oraciones Dios nunca las olvidó. Pero me doy cuenta que Dios tiene que intervenir aquí, porque viene el ángel, y el ángel, cuando le da la noticia a este sacerdote, le dice, tu esposa que está estéril y que está anciana va a quedar en embarazo y va a dar a luz un hijo, y tendrás un hijo y se va a llamar Juan, y este será poderoso y Dios hará volver los corazones de los hombres, ¿cierto? Y todas estas cosas. Pero aún así, en la mente de este sacerdote, él estaba diciendo, pero ¿cómo eso no es posible? Yo ya soy un hombre viejo, ¿cómo podré darme cuenta que esto, que esto no es una fantasía? ¿Y sabes qué tuvo que hacer el ángel? Decirle, por causa de que tú no lo crees, para que no dañes el milagro, te vas a quedar mudo. Porque estás tan acostumbrado tal vez a hablar en contra de lo que Dios va a hacer, que puedes dañar el milagro. Así es que de hoy en adelante, hasta que ese niño nazca, te vas a quedar en silencio.
Qué tremendo que Dios tuvo que cerrarle la boca al sacerdote para que con sus propias palabras no dañara el milagro. Dile a la persona que está a tu lado, cuando nos acostumbramos a que todo esté mal, el Señor nos envía la respuesta y con nuestras palabras lo dañamos. Estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad, ¿sabes? Estamos más acostumbrados a quejarnos que a regocijarnos. Tú vas por la calle y alguien te dice, ¿cómo estás? Bien, ok, chao. Pero te dice mal y vienes a decir, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué le está sucediendo? Tenemos un apetito para escucharlo. Y no solo eso, sino que cuando dice, no, las cosas están mal, esto está difícil, dicen, no, pues a mí también me ha ido peor y yo estoy, y hablamos. Pero realmente lo que estamos haciendo es que estamos acostumbrados, porque cuando rompemos esa costumbre que nosotros tenemos, nosotros empezamos a decir un momento, Dios dice algo diferente. Y yo creo que lo que Dios dice es cierto. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Y yo creo que Dios es poderoso para cumplirlo. Amén. Una cosa que tú y yo tenemos que cambiar son nuestras palabras. Dile al que está a tu lado, dile, si tus palabras no cambian, aunque Dios quiera hacer cosas poderosas en nosotros, no las podrá lograr. Ahora, quiero que vayas al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 36. Aleluya. Lucas capítulo 1, verso 36. Dice, este es un ángel que ahora se le presenta a María. Y si hay un milagro, escucha esto, si hay un milagro en una mujer anciana para que quede en embarazo, ¿qué problema puede haber para que una joven quede en embarazo? ¿Aló? Y dice, Lucas capítulo 1, verso 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Escúchame, nada hay imposible para Dios. Y quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, dile, ¿qué crees tú que es imposible para ti? ¿A qué te estás acostumbrando tú? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Aló? ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos a un estado de comodidad, a veces nos sentimos cómodos con la misma necesidad. Nos sentimos cómodos con la misma adversidad. Sentimos que ya es parte de nosotros, como que vive con nosotros. Y hacer algo para producir los cambios nos cuesta. Realmente nosotros somos personas que se habitúan a ciertas cosas. Pero cambiar eso nos cuesta, pero es lo que va a permitir que Dios haga algo sobre nuestras vidas. Por ejemplo, estamos en unos tiempos en que todas las personas quisieran estar en el lugar más cómodo posible para ellos. Todos oramos por una casa cómoda, por un trabajo cómodo, ¿cierto? Donde nos paguen lo que queremos, donde ganemos lo que queremos, donde hagamos lo que queremos, ¿cierto? Todos estamos buscando en cierta forma la comodidad. Pero cuando nos damos cuenta de lo que Dios busca para nosotros no es la comodidad. Dios busca sacarnos de la comodidad, porque cuando nos saca de la comodidad es cuando empezamos a ver su poder y su gloria. La iglesia primitiva estaba en una comodidad tal, estaban tan cómodos que habían milagros. Yo creo que sucedieron tantos milagros, tantas sanidades. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, como dice la Escritura. Ya no había más que hacer en ese lugar. Y cuando ya no había más que hacer, el Señor empieza a traer persecución.
Y toda esa gente que amaba al Señor, que servía al Señor, que estaba llena del Espíritu, ellos estaban cómodos en ese lugar. Créanme que ellos no querían salir de ese lugar. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Traer presión y traer persecución para que el Evangelio empezara a llegar a otros lugares. El Evangelio se empezó a extender gracias a la presión que hubo en ese tiempo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Sacarlos de la comodidad en la cual se encontraban. Escúchame, querido hermano, Dios quiere traer cambios a tu vida, pero todos los cambios tienen que empezar a producirse cuando tú empiezas a salir de tu lugar de comodidad. Así es que no te conformes con nada que tú pudieras estar cómodo, ni te conformes mucho menos con las circunstancias que tú estás viviendo que no son buenas. Yo felicito a todas las personas que se están capacitando en SEDCO, los bendigo, es una tremenda bendición. Bendigo a esas personas que dicen, pero yo, ¿ya para qué estudiar? Yo ya con tanta edad. Cuando yo escucho que esas personas se han ido capacitando, dicen, qué bendición estar allí. Y cuando hablo con ellos me dicen, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que al estar allí sentado me encontré con gente mayor que yo, que quisieron salir de ese estado, que dicen, yo todavía puedo prepararme, yo todavía puedo hacer algo. Amén. Yo todavía puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque cuando decides salir de ese estado es cuando Dios empieza a hacer cosas poderosas en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios a veces tiene que sacudirnos. Dile, pero todo sacudón de parte de Dios trae buenos cambios. Dice Mateo capítulo 19, verso 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Escucha bien. Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Cuando nosotros caemos justamente en esa costumbre, podemos estar corriendo el riesgo de abortar un milagro poderoso de Dios. Cuando empiezas a sentirte cómodo, preocúpate, porque algo puedes estar perdiendo que Dios quisiera hacer. Amén. Cuando te sientas cómodo en tu servicio, preocúpate, porque algo más quisiera hacer Dios en tu vida. Amén. Cuando te sientas cómodo como cristiano, preocúpate. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria sobre tu vida. Cuando te sientas bien económicamente, preocúpate. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Amén. Y para podernos llevar Dios a un nuevo nivel, tenemos que hacer cosas diferentes. Así es que Dios nos invita a través de su palabra a que seamos desafiados a hacer cosas que nunca antes hemos hecho en la vida. ¿Cómo qué? Si tú nunca has servido, atrévete a servir. Si tú nunca has venido a un tiempo en la madrugada a orar, atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo, atrévete a hacerlo. Si nunca has venido en las reuniones de los miércoles, atrévete a hacerlas. Atrévete a hacerlas. Si nunca has participado de una reunión en los hogares, atrévete a hacerlo. ¿Por qué? Porque algo nuevo vas a comenzar a vivir. Si nunca le has predicado a alguien, atrévete a hacerlo. Amén. Atrévete a hacerlo. Predica. ¿Para qué? Para que veas lo que Dios puede estar haciendo. En el momento justo en que tú sales de ese lugar y empiezas a hacer algo totalmente diferente, vas a ver a un Dios que tal vez no has estado conociendo. En ese momento. Ahora quiero que mires en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aleluya. ¿Sabes qué interesante que
Dios tomó la iniciativa por causa de una oración que ellos tuvieron para llevarlos a un nuevo lugar. Ellos estaban viviendo una vida de esclavitud, no tenían nada, pero dice que clamaron a Dios. Ellos se cansaron de vivir lo que estaban viviendo. No sé si en alguna oportunidad les conté que tengo un amigo que pasó por muchas necesidades aún siendo cristiano. Él contaba en su testimonio que su casa era una casa donde la habían levantado con tejas de zinc y su casa estaba en Cúcuta. Entonces imagínate esas tejas de zinc en tiempo, cuando estaba haciendo ese pleno calor, eso era como un sauna. Y dice él que cuando habían partido, era prácticamente una habitación la que hicieron con tejas de zinc y partieron el cuarto en dos. A un lado tenían baño, cocina y al otro lado tenían el cuarto. Decía que cuando se bañaba el calor que hacía era tan tremendo que no alcanzaba a secarse y ya estaba sudando. Decía, pero es que era terrible. Y la situación era terrible y en medio de la tierra, y estaba tan cansado que un día dije, ya no me aguanto más esto, voy a salir de esta situación. Y la esposa estaba al otro lado y dijo, amén. Y dice, pero esa oración con la cual me molesté por lo que estaba viviendo, empezó a producir que Dios hiciera algo en mi vida. Dios empezó a abrirme nuevos espacios, Dios empezó a cambiarme la visión de lo que estaba experimentando, y Dios empezó a levantarlo y lo levantó y lo levantó. Para el tiempo que él estaba dando ese testimonio decía, hermanos, ahora quiero decirles, Dios me ha dado una casa y en la casa tenemos piscina. Decía, pero todo empezó a suceder cuando yo me resistí a vivir lo que estaba viviendo. ¿Sabes? Algunos están acostumbrados a vivir una vida llena de deudas. Algunos están acostumbrados a vivir una vida llena de enfermedades. Algunos están acostumbrados a vivir en un hogar donde el dolor continuamente los golpea. Yo he aprendido que donde una mujer permite que la golpeen la primera vez, la golpearán el resto de su vida. Y el día que el marido no la golpee, ella va a decir, pastor, mi esposo ya no me quiere. ¿Por qué? Porque no me pega. Porque te acostumbras. Pero tú tienes que resistirte a aquello que no está bien. Y tienes que resistirte a aquello que a veces te trae una comodidad que va en contra de lo que Dios quisiera hacer en tu vida. Porque Dios puede llegar tan lejos como tú te lo permites. En el momento en que tú dices, ya estoy bien, estoy satisfecho, estoy cómodo, sabes que aunque Dios quisiera hacer más, se detiene, no puede hacer más. Amén. Un pueblo estaba esclavo, pero ese pueblo se cansó de estar esclavo y clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, ¿sabes qué? Dios envió a una persona. Dios envió a Moisés y Moisés fue ungido con poder para que liberara a ese pueblo de ese lugar. Y salieron y pasaron por el desierto, vieron la gloria de Dios y entraron finalmente a la tierra prometida. Pero tuvo que suceder algo. Ellos tuvieron que manifestarse en contra de aquello que estaban viviendo. Si tú estás viviendo algo que no estás de acuerdo, que no estás conforme, que no es la voluntad de Dios, tienes que pronunciarte, tienes que hacer algo. Tienes que decirle, Dios, no estoy de acuerdo con esto. ¿Sabes? Hay personas que están acostumbradas a la deuda. Escucha esto. Hay personas que están acostumbradas a la deuda. Y están tan acostumbradas a la deuda que cuando pagan la mitad de una deuda, ya están diciendo, bueno, ya estoy un poquito más holgado, voy a pedir otro préstamo. Y entonces viven de préstamo en préstamo, de préstamo en préstamo, de préstamo en préstamo. ¿Sabes qué? Tiene que llegar el momento en que uno diga, yo no me aguanto más esto. Yo no me aguanto. ¿Sabes qué es tremendo? Que se pase uno la vida pagándole a un banco y uno no pueda disfrutar de lo que uno trabaja. ¿Aló? Que uno tenga que decir, no, si no trabajo, ¿cómo voy a pagar la deuda? No, tú no tienes que trabajar para pagar deudas, tú tienes que trabajar para glorificar al Señor, para vivir bien, porque Dios quiere darte fuerzas y quiere darte vida. Dios no quiere que seas esclavo, pero tienes que pronunciarte frente a lo que tú estás viviendo. ¿Sabes? El milagro que Dios hizo con María
Tal vez era un milagro que nosotros no podríamos esperar, pero Dios le dijo algo a ella, y era que para Dios no había nada imposible. El milagro que hizo en Elizabeth, siendo una mujer estéril, escucha esto, era una mujer vieja y era una mujer estéril. ¡Aló! Diga conmigo, era una mujer vieja y era una mujer estéril. Pero Dios dijo, para mí no hay nada imposible. Amén. Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo, para ustedes es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. No tienes por qué acostumbrarte a una situación. Y aquello que sucedió con el pueblo de Israel, ¿sabes? Empezó a suceder poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente ellos, siendo esclavos, se acostumbraron a ser esclavos. Hace años, en el año 93, yo tuve la oportunidad de visitar Argentina. Cuando íbamos para Argentina, llegamos a Chile primero, y antes de salir para Buenos Aires, un avión en Buenos Aires se salió de la pista y el tren de aterrizaje quedó enterrado en la grama. Entonces paró todo el tráfico aéreo. Ahora tenían que remolcar y levantar el avión, tenían que llevar unas máquinas especiales para levantarlo y sacarlo de la pista. Y eso les tomó mucho tiempo. Estuvimos 12 horas en el aeropuerto de Santiago de Chile, en un espacio como este. Habían unos localitos aquí, otro localito aquí, otro localito, pero era un espacio como este. Y entonces decíamos, vamos a darle una vuelta a los negocios. Ya nos conocíamos los precios, ya nos conocíamos las personas que trabajaban allí, y era un espacio muy reducido, y estábamos cansados. Entonces empezamos a orar y dijimos, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos mande un vuelo para que salgamos de aquí, porque después de que abrieron el aeropuerto, ya no habían vuelos para nosotros. Entonces iban a ver en qué avión nos metían. Y entonces los funcionarios de la aerolínea venían y decían, a ver, ¿dónde están los colombianos? Y salíamos todos como pollitos. ¿Dónde están sus pasaportes? Ah, bueno, quédense aquí. Y después decía, ¿qué se hicieron los colombianos? Todos íbamos para allá. Y entonces, en un momento, ya la gente estaba cansada de que nos estuvieran paseando de un lado para otro. Entonces algunos dijeron, ¿para qué nos van a seguir paseando? Aquí nos quedamos sentados. Y entonces vino uno de los empleados de la aerolínea y dijo, ustedes los colombianos no entienden mi español, no entienden que los estoy llamando. Y entonces uno de los que iba conmigo dijo, así nos tratan a nosotros en el exterior. Le dije, así te tratan a ti. Entonces yo vine y le dije, un momento, ven acá. Le dije, ¿tú quién eres? Dijo, no, yo soy empleado de esta aerolínea. Le dije, eso, tú eres un empleado. Yo soy un cliente de esta aerolínea. Y a mí me respetas. Y a ellos que vienen conmigo también. Discúlpeme, señor, es que yo pensé que no me podían entender, pero no, ya vamos a arreglar. Yo le dije, porque si es el caso, hablamos con la persona que está encargada. ¿Sabes qué hicieron? Estuvieron tan avergonzados que en el siguiente vuelo de KLM, en un Jumbo 747 con pantallas y todo, nos montaron. Fue un vuelo de primera clase de Santiago de Chile a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a romper la costumbre con la cual estaban tratando a los colombianos. ¿Quieres que te diga algo, hermano? Nadie va a dejar de tratarte diferente a menos que tú hagas algo diferente. Dios no puede hacer algo diferente en tu vida a menos que tú lo busques de manera diferente. Escúchalo bien. Si tú sigues buscando a Dios de la misma manera como lo estás buscando, vas a encontrar siempre lo mismo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no esperes cambios. Pero si tú quieres que algo nuevo suceda, tú tienes que salir de esa comodidad. Y tú tienes que dejar de estar cómodo frente a tu propia necesidad, ante tu propia adversidad. Aleluya, porque si Dios pudo agarrar a una mujer vieja, estéril, y engendrarle un hijo, y escúchame, no cualquier hijo, sino el profeta más grande de toda la historia, aleluya,
Dios también puede hacer algo poderoso contigo si tú decides salir de ese lugar de comodidad. Amén. Escúchame, haz que tus oraciones sean diferentes. Resiste la religiosidad. Resiste esas oraciones cortas, aburridas. No. Empieza a buscar a Dios de una forma diferente. Sírvele a Dios de una forma diferente. Ven con una disposición al Señor completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Dios no está amarrado, encapsulado por lo que tú estás viviendo. Nadie puede detener el poder de Dios, pero hay algo que sí lo detiene en tu vida. Y es que estás tan acostumbrado a lo que vives que consideras que Dios no puede hacer nada. Cuando Dios sí quiere hacerlo. ¿Sabes? Un hombre leproso se acercó a Jesús. Los leprosos eran expulsados de la ciudad. Veían a su familia de lejos, no se le podían acercar. Cualquiera que se les acercara a una corta distancia era también llamado inmundo. Entonces la gente no se le podía acercar. Y se veían que alguien estaba en esa dirección, ellos tenían que empezar a decir, inmundo, inmundo, inmundo. Y la gente decía, quítesele el inmundo ese. Y uno de ellos se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, si quieres, puedes sanarme. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Él sabía que él tenía el poder, pero él no estaba seguro si Jesús quería. Y Jesús sí quería hacer algo, porque para él no hay nada imposible. Querido hermano, querida hermana, yo no sé cuántas cosas tú estás viviendo hasta el día de hoy. Lo que yo sí sé es que tú y yo tenemos un Dios que puede cambiar lo que tú estás viviendo hoy. Pero hay algo que tú tienes que hacer y es salir de ese estado en el cual estás tan acostumbrado a vivir, a sentir, a experimentar, que llevas 1 año en lo mismo, 2 años en lo mismo, 10 años en lo mismo, y piensas que tu vida va a seguir así. Pues una cosa tienes que hacer hoy. Tienes que resistirte a eso porque lo que Dios tiene contigo es totalmente diferente. ¿Aló? Yo aprendí algo un día. Una mujer me dijo, pastor, estoy cansada de pedirle a Dios para que haga algo en mi hogar, porque no lo hace. Y yo le dije, el día en que dejes de pedir por eso, estarás renunciando a verlo. Porque lo único que te permite alcanzar lo que Dios puede hacer es que estés orando por ello. Y cuando renuncias a las posibilidades de Dios, sencillamente dejas de ver lo que Dios pudiera hacer. Hay gente tan cómoda como vive en las situaciones que vive, que ya no está viviendo. Dejaron de vivir, porque ya no están percibiendo lo que Dios pudiera hacer en sus vidas. Y quiero decirte, Dios es un Dios que tiene mucho, 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 mucho más para ti, mucho más para tu familia, mucho más para tu ministerio, mucho más en todo lo que tú quisieras. Pero lo que sí necesitamos ahorita es salir de ese estado de comodidad y decir, Dios, yo quiero más, yo quiero más. Ahora dime qué debo hacer yo, Señor, qué debo hacer yo. Hay un pasaje, esta madrugada yo estaba leyendo la palabra y me encontré le pedí al Señor una palabra, le dije, Señor, yo quiero una palabra para mí. Y el Señor me dio una palabra que quiero compartírtela en esta hora. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Verso 32. Lucas capítulo 24, verso 32. Escucha lo que dice aquí.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y mi oración esta mañana era la siguiente: Señor, si tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando tú hablas, tus palabras tienen que producir lo mismo que produjeron en esos hombres. Yo quiero que mi corazón arda como ardió el corazón de ellos. ¿Qué tengo que hacer? Y algo me dijo el Señor: rompe con tu costumbre. Haz cosas diferentes para que veas a un Dios diferente que hasta el día de hoy tú has visto. Y vas a ver cómo yo hago arder tu corazón, como lo hice arder en la vida de esos hombres. ¿Cuántos quisieran que su corazón ardiera y saltara de pasión por Dios? Ok, entonces hay algo que yo quiero que tú entiendas, que es lo que yo pude entender esta mañana. El Señor quiere que salgamos de ese estado de comodidad. No te sientas cómodo con lo que estás viviendo. Dios quiere más para ti. No te acostumbres ni al dolor, ni a la adversidad, ni a la necesidad, ni a la deuda, ni al dolor. No lo aceptes. No lo aceptes. No lo aceptes. Tal vez tú puedes venir como aquel leproso vino delante de Jesús: Señor, si quieres, puedes. Y el Señor te va a decir: sí quiero. Ahora cree. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Y si tú quieres ver cosas grandes, empieza a hacer cosas grandes y diferentes a las que hasta el día de hoy has estado haciendo. Yo te invito a que te pongas de pie. Y te invito a que levantes tu voz de manera diferente esta mañana. Y que le digas: Señor, yo quiero ver las cosas que tú quieres hacer. Yo creo que tú las quieres hacer conmigo. Yo creo que tú eres el Dios para el cual nada es imposible. Creo que eres el Dios, Señor, que tienes el poder aún.